Muy buenas tardes a los compañeros de la sección C. Veo que todavía hay muy pocos alumnos. Vamos a dar unos 2 a 3 minutos con tal de que se puedan unir a la clase. Hay 23, 24 personas nada más, entonces unos minutillos e iniciamos con la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Elmer. Para los que se acaban de conectar, pues estamos dando unos pocos minutos porque están conectados únicamente 35 personas y somos más de 200. Es muy poco. Sé que hay tareas que cumplir, pero también nosotros tenemos que tratar de estar con la... Vamos a dar unos minutillos más. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal está, Nelson? Muy buena tarde. Vamos a... Bueno, yo diría que por el respeto a todos los que se lograron conectar, por esto, a esta hora, ya llevamos 6 minutos de la hora. Sin embargo, pues para mí es un gusto volver a compartir con ustedes un nuevo tema del curso de Derecho Civil y sobre todo sobre lo que es el derecho de sucesión. Entonces, vamos hoy a ver un nuevo tema y vamos a ver lo que se trata del albaceazgo. Entonces, a manera de... antes, ¿se escucha bien? ¿Está bien la imagen? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se ve. Okay. Sí, Lick, termina bien.
Bueno, el albaceazgo, antes sí deberíamos de hacer un pequeño como resumen para poder entender dentro del proceso sucesorio. Y entonces debemos de recordar que a la muerte o al fallecimiento del causante, o sea, el que va a transmitir todo su patrimonio y que se le llama causante debido a que esa es la causa por el fallecimiento que se tiene que trasladar o transmitir su patrimonio. Desde ese momento se abre el proceso sucesorio en el momento del fallecimiento del causante. En él, pues, se da la vocación en el cual se trata de distinguir quiénes son los potenciales sucesores o los que van a suceder a esta persona en todos sus derechos y obligaciones. Esa es la vocación. Y para luego darse la delación en la cual hay un ofrecimiento ya específico a los que salgan nombrados como herederos o bien como legatarios. Estos sujetos, tanto el heredero como el legatario, al tener el ofrecimiento deben, ahí sí que deben, no pueden decir que no, deben aceptar o deben repudiar tanto la herencia cuando se trata de transmisión de todo el patrimonio, o sea, a título universal, o bien a aceptar o rechazar la herencia o el legado. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, ya lo aceptó, entonces tiene alguien que entregar todo este tipo de disposiciones de última voluntad. Esa persona que va a ejecutar lo que haya dispuesto el causante va a ser el albacea. Por lo tanto, es el albaceazgo el que vamos a tratar de estudiar y de reconocer en esta clase. Pues su origen histórico en la Roma primitiva no existía esta figura en el derecho romano, y más que todo se trataba en otro tipo de derecho. Ni siquiera el derecho germánico lo tomaba en cuenta, y por lo tanto es en lo que era en la Edad Media, bajo esa influencia del derecho canónico y de la Iglesia, que aparece la figura del albaceazgo, esa persona que tenía que tratar de ejecutar. Al principio, el influjo ese del derecho canónico, se dejó de pensarse que el único que nombraba herederos era Dios. Por lo tanto, empezó a tener una injerencia, influencia a la Iglesia Católica hacia esas instituciones eclesiásticas y de obras de caridad. Por lo tanto, había alguien que tenía que
ejecutar todas esas disposiciones. La disposición tendría que estar en un testamento y que era necesario que en ese testamento se dijera quién iba a ser el ejecutor para que él hiciera la entrega real de todas las cosas en defensa de esos herederos. Pero si en el testamento no existía tal disposición, entonces esta función recaía en un obispo. Y así fue que se dio lo que a llamarse una figura jurídica que era el alguacilla, que lo nombraban como que el que cuida el testamento o el que cuida la disposición. Al estilo de que el alguacil, como es una palabra árabe hispánica, entonces alguacilla quería decir, era como alguacil, el ejecutor de esas disposiciones. Por lo tanto, se empezó a hablar del alguacilla o albacea. En la nueva recopilación se seculariza el cargo testamentario, sometiendo a los jueces seculares todo lo relativo al nombramiento y la vigilancia del mismo. Y en este derecho de unificación y de fueros pasó con este carácter, ya tanto del derecho canónico pasó al Código Civil Español. Como dije, la palabra albacea es de origen árabe y específicamente alguaci, que significa ejecutor, ese personaje que hiciera efectiva las voliciones o disposiciones del causante. Por lo tanto, así se empezó a nombrar a esa figura del albacea. ¿Cómo? Aquí, perdón, se movieron las diapositivas, pero ¿cómo podemos definir al albacea? Y Díaz Picasso dice que es la persona designada por los testadores para asegurar la ejecución y cumplimiento de lo ordenado por este. Al decir la persona designada por los testadores, esa disposición va a estar en un testamento. Posteriormente, Vladimir Aguilar define que el ejecutor testamentario no solo ejecuta en sentido estricto el testamento, sino que también vigila y vela porque se lleve a la práctica la última voluntad del testador, abordando así las funciones tuitivas y gestoras que tiende a la ejecución de la voluntad del testador. Alguien tiene que proteger a los herederos y no podía recaer en más que en el albacea, en ese ejecutor de esas disposiciones del testador. En el artículo 1041, albacea nos establece que albacea o ejecutor testamentario, esa es la persona, el ejecutor testamentario es el albacea. Y esta es la persona, dice, establece el artículo, a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. O sea, al establecer ejecutor testamentario, estamos hablando que esa disposición tiene que estar establecida en un testamento válido.
Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y que no sean contrarias a las leyes. Entonces, esta persona, el albacea, es el que se encarga del cumplimiento de la voluntad del testador post-mortem, o sea, el fallecimiento del causante. ¿Cómo es que se origina realmente la figura del albaceazgo? O sea, su naturaleza jurídica, de dónde es que se originó. Y hay una teoría que refiere que es el albaceazgo es un mandato, pero lo que contrapone a esto es que el mandato confiere su representación a otro, mientras que en el albaceazgo no puede representarse a una persona que ya está muerta. Entonces, sería el nombrar un mandatario, sería un mandatario no nombrado por el testador. Estas diapositivas que se movieron, pido disculpas, pero cuando les suba la plática al Classroom, pues voy a corregirlas. Entonces, no podía ser un mandato porque el mandato es representación a una persona y no se puede representar a una persona muerta. Hay una teoría de la tutela y el albaceazgo tiene por propósito ejecutar las disposiciones de última voluntad del testador, mientras la tutela se va a referir a la representación. La tutela es la representación de un menor no sujeto a la patria potestad o a un mayor que ha sido declarado judicialmente en estado de interdicción. Por lo tanto, la tutela es una institución subsidiaria y el albaceazgo es fundamental y sujeta a principios muy particulares. Esto es doctrinariamente y lo estoy abordando para que logremos comprender en una mejor forma el albaceazgo. También hay una teoría del arbitraje en el cual se dice que el albacea actúa en un arbitraje como un árbitro cuyo propósito es resolver las controversias entre herederos y legatarios. Aquí es lo que contrapone, pero que si hay conflicto de intereses entre sucesores, el que debe resolver realmente es un juez y no es el albacea. Y hay una última teoría de la institución sui generis, que significa que es de género propio. Sui generis quiere decir de género propio, que es muy especial y que esta es la que realmente se aborda, en el cual el albaceazgo es una figura de derecho única e independiente. Tiene una naturaleza propia, va a tener sus características y los principios que la informan. Y así lo estableció en su libro Guillermo Borda y Espín Cánovas. Por lo tanto, esos principios informadores del albaceazgo, hay uno que se da el principio de la confianza. El albacea es la persona que por sus cualidades va a responder a una situación de confianza entre el que lo nombró
en su testamento, que es el causante, y el que por cuya virtud se produce una especie de asignación personalísima, intransferible a terceros. Él dice, esta es la persona que yo quiero que ejecute que sea mi albacea, que sea el ejecutor de mis disposiciones de última voluntad, y por lo tanto tiene un principio de confianza. También hay un principio informador de imparcialidad. El albaceazgo va a excluir todo interés personal, lo que hace que se pueda desenvolver en su puesto con gran fuerza y autonomía cuando está en las funciones realmente del albaceazgo, frente a todos los intereses encontrados de los herederos. Él es el que trata de resolver que no hayan controversias, y como ya dijimos, si hay litis, pues tendrá que ser el juez el que controle y resuelva sobre ello. Hay un principio de utilidad, y se refiere a que salva los intereses de los herederos y de los legatarios, pero también los de la sucesión en general. O sea que no debe de quedar nada pendiente, y entonces también van a estar incluidos todos aquellos acreedores. ¿Qué características? Y eso es muy, muy importante de irlas conociendo, debido a que no hay en el código algo que diga estas son las características del albaceazgo. Sin embargo, vamos a ir viendo cada una de ellas y el número del artículo en donde puede estar relacionado con lo mismo que estamos hablando. En primer lugar, la primera característica es que es un cargo voluntario. Sin embargo, a pesar de que es un cargo voluntario, nadie está obligado a que deba aceptar el cargo. Y tampoco nadie está obligado a instituir albacea como ejecutor de sus disposiciones. Si yo quiero, lo nombro en el testamento porque así lo voy a dejar, o bien, pero tampoco puedo obligar a que alguien acepte el cargo. O sea, que pueda ser de que en el testamento no quede quién es el ejecutor de esas disposiciones. Sin embargo, ya aceptado el cargo, sí va a estar obligado el albacea a desempeñar el cargo, salvo excusas o pena de incurrir en una responsabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que esto no puede ser únicamente de gratis, y entonces esto va a tener que ser remunerativo. En el artículo 1049 nos establece: ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa, a juicio del juez, y porque va a tener que entregar todas las cuentas del albaceazgo y de todo lo que haya ejercido durante el tiempo que estuvo como albacea. Por lo tanto, es un cargo voluntario, pero nadie puede ser obligado a él. Pero si ya lo aceptó, no puede renunciar, sino con justa causa y a juicio de un juez. Es un cargo totalmente personalísimo. Su nombramiento pues va a surgir de la
voluntad del testador de esa disposición y en base de una relación de confianza, tal y como ya dijimos. No es posible la transmisión o sustitución de esa designación, salvo la delegación u otorgamiento de poderes. Y eso lo vamos a dilucidar con el artículo. En el 1055, el cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. O sea, tiene una responsabilidad personal. En el 1056 dice, no obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Pueden dar ciertos mandatos o poderes especiales. Mire, va a actuar en tales, necesito tales y tales cosas, tiene que ir a tramitar esto. Ese tipo de situaciones sí lo pueden otorgarla los albaceas, pero todo lo que haga la persona a quien se le encomendó, el albacea es el que tiene que responder personalmente por los actos de esa persona. Por lo tanto, es personalísimo, pero únicamente podrán dar poderes especiales, o sea, específicos para cierto tipo de actividades. Es un cargo temporal, por lo tanto, no es a perpetuidad. Va a estar limitado por la ejecución de la específica disposición testamentaria. El testador puede decir durante cuánto tiempo va a ejercer el albaceazgo. O sea que el tiempo es establecido por el causante. Si no es establecido por el causante, lo va a establecer la ley y entonces tendremos que referirnos al artículo específico donde nos va a disponer del plazo. El artículo 1058 es: el albacea a quien el testador no haya fijado plazo, si lo fija el testador no hay ningún problema, pero si no fijó plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o sea, desde que aceptó el cargo, porque es voluntario y no obligado, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de algunas de sus disposiciones. Por eso es que yo hablo cuando es un testamento válido. Y en el 1059 establece: si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga, cuánto tiempo es lo que necesita. Si no lo hubiese señalado, la ley subsidia ese error y se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. ¿Cuál es el tiempo? El que se ejerce el albaceazgo, el tiempo que establezca el causante. Si no lo pone, entonces es la ley quien establece que es durante un año, pudiéndose
pedir por el mismo una prórroga a juicio del juez. Por lo tanto, también, como no pues se puede obligar, el cargo es remunerativo. Al ser aceptado expresa o tácitamente, la función es remunerativa, ya que así lo dispone la ley mediante un arancel. Y ahí en el 1063, pues establece el albacea, si no fuera heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados, si la cantidad llega o pasa, inventariados, si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales, del 3% si llega a 40,000, del 3,5% si es a 30, y del 4% si es a 20, y del 5% cuando baje de esa cantidad. Si fueren varios los albaceas, ese honorario se distribuye entre ellos proporcionalmente al trabajo que cada quien haya realizado. Por lo tanto, es un cargo remunerativo. Característica muy importante es que es un cargo testamentario. O sea que solo puede ser nombrado en testamento válido. El pilar de su actuación es únicamente el testamento. Y en el 1041, pues nos preceptúa que el albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les ha conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. O sea que es un cargo testamentario. Es un cargo judicial. Esta característica es muy importante. Es un cargo judicial porque también es un cargo subsidiario, de tal manera que lo va a poder nombrar un juez, y por eso es que es judicial al presentarse los casos, ya sea de renuncia o remoción del albacea, por todas las circunstancias, por malos manejos, etcétera, y no cumplir, y que a juicio del juez haya que remover del cargo al albacea o ante la situación de haber renunciado. Y en 1042 se establece, puede haber también albacea judicial. Por lo tanto, si ya vimos, hay un albacea testamentario, y aquí nos preceptúa, puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Ya si vemos las clases, hay un albacea testamentario y hay un albacea judicial. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento cuando así lo pidieran los herederos instituidos. Y en el 1044, los herederos o el juez, en su caso, pueden exigir garantía al albacea judicial. Como es un cargo remunerativo, pues le van a solicitar una garantía para el ejercicio del cargo. ¿Qué condiciones legales se necesitan para ser albacea? Y en el 1048, pues están todas todo lo que se necesita y preceptúa para ser albacea. Se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público.
Aquí, aquí no es del Ministerio Público, sino de la Procuraduría General de la Nación, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Tiene que haber una capacidad de ejercicio por la mayoría de edad, poder legalmente administrar bienes, o sea que tiene que tener esa capacidad de administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia. Aquí tiene que venir a nuestra memoria cuáles son esos impedimentos para adquirir algo, para suceder por testamento. Entonces, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, esas por indignidad, y no estar en actual servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación. Aquí están los 4 condiciones legales para ser albacea. Por lo tanto, clases de albaceazgo. Muchos nos referimos a que hay 2 clases, un testamentario y un judicial, pero sin embargo, doctrinariamente y al establecer en la ley, podemos decir que hay otros 2 tipos de albaceazgo. Veamos primero el artículo 1041 y establecíamos ya el albacea testamentario, que es el ejecutor testamentario, a quien el testador encargó el cumplimiento de su voluntad. En el 42 dice, puede haber también albacea judicial por nombramiento judicial. En el artículo 1045 dice, incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. O sea, que si no se nombró albacea, dice que incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Por eso hay un albacea legítimo de esos herederos que deben de cumplir con la voluntad del testador si éste no lo nombró en el testamento. Y por eso es el albacea legítimo. Y en el 1047 dice, puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente. Aquí tendría que ser a una o más personas para lo que ejerzan, dice. Así está, para lo que ejerzan mancomunadamente o una después de otra. O sea, hay un albaceazgo mancomunado y que puede ser de actuación sucesiva, uno tras otro. Perdón. Entonces, hay 2 clases, el testamentario y el judicial. Sin embargo, en el artículo 1045 está la otra clase de legítimo y en el 1047 mancomunado. Ahora bien, ojo a ello. ¿Cuáles realmente van a ser las facultades y atribuciones que va a tener el albacea? Y va a tener unas facultades generales y unas facultades especiales.
y vamos a verla después, facultades generales o las facultades especiales. Las facultades generales están en el artículo 1050 y esta nos establece, dice, la primera, disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este. Pues se puede haber dicho que yo quiero que me la cremación. Entonces, a lo ordenado por este y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia, también de que sí está bajo esas posibilidades. Esa facultad general, lo primero, dentro de lo general que tiene que hacer es disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este o según las costumbres del lugar. 2, inmediatamente asegurar los bienes. Él tiene que hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Tiene que encargarse para que no vaya a ser sorprendido. Como va a hacer las gestiones para asegurar los bienes, al mismo tiempo tiene que hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. Esto es muy importante debido a que paga los funerales, asegura los bienes, pero al mismo tiempo tiene que hacer el inventario para saber qué es lo que realmente tiene. La siguiente es pagar las deudas y si se recuerdan, una de las situaciones inmediatas que tiene que hacer el heredero es pagar los legados, pero como aquí hay albacea, él es el que tiene que pagar las deudas y legados. Tiene que pagar inmediatamente los legados. Y por último, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Entonces, dentro de todo ese proceso, desde que se dio la muerte del causante hasta que ya tomen posesión de ellos, va a poder actuar el albacea, aún esperando que los herederos acepten o repudien la herencia o el legado. Y las facultades especiales, que son únicamente 2 y muy importantes. Ya vimos una, que es el otorgamiento de poderes especiales para actos de administración en relación a los actos que a ellos le competen, que es de los mandatos, pero que ellos, al dar esos poderes especiales para que se hagan determinadas funciones, él es el responsable por todo lo que haga este mandatario. Y 2, él, dentro de sus facultades especiales, tiene que hacer la partición de la herencia. Es obligación del albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Esa es una facultad especial. Otorga poderes y hace la partición de la herencia. En las facultades generales ya lo que tiene como diría coloquialmente, de cajón tendría que ser el pago de los funerales, asegurar los bienes, hacer el inventario y administrar
tal y como pusimos aquí, administrar los bienes, va a pagar las deudas y los legados, que es situación bastante importante porque el legatario lo puede solicitar. Bueno, mire, yo lo que necesito es que me entreguen mi legado y punto. Y por último, ¿cuáles son las prohibiciones del albaceazgo? ¿Qué no puede hacer? Y en el 1057 está bien claro que durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, él no puede adquirir por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria. Y tampoco no créditos contra ella bajo pena de nulidad. O sea que tienen que estar aprobadas las cuentas de la administración. Entonces, esto es muy, muy importante, así como las facultades que ya dijimos, generales y las facultades especiales. Las especiales pueden otorgar poderes y hacer la partición, que es una parte especial muy importante. Todo lo que inicia también puede terminar. Por lo tanto, la extinción del albaceazgo pues está en el artículo 1067 y en el 1067 se establece que termina el albaceazgo por la muerte del albacea, por imposibilidad de ejercer el cargo, por renuncia o remoción del albacea y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. Y aquí, en un resumen, por muerte, imposibilidad y renuncia al albacea, por vencimiento del término señalado por el testador, por la ley o por los interesados. Eso es el albaceazgo. Ese alguacil es el alguacil, que si al buscar alguacil vemos que es la palabra que significa ejecutor. El alguacil era el que ejecutaba todas las disposiciones de una autoridad suprema, que era algún tribunal, y el alguacil era el que ejecutaba esas disposiciones. Entonces, es muy importante saber cuáles son esas características, las clases de albaceazgo principales, el testamentario, el judicial. Sin embargo, en el 1045 está el legítimo y en el 1047 está el albacea mancomunado. Sus facultades, tanto generales como las facultades especiales, y yo siempre les he dicho, ¿qué es lo especial que tiene que hacer? Lo más importante que tiene que hacer el albacea son esas facultades especiales, dar esos poderes y hacer la partición. Dentro de las facultades de cajón, o sea, las facultades generales, pues van a estar como lo que ya establecimos del pago de los funerales, hacer el inventario, asegurar los bienes, hacer el inventario, pagar deudas y legados, y por último, ¿qué era lo que me faltaba ahí? La administración de los bienes. Esto es el albaceazgo, jóvenes, que es un punto ya muy importante, en donde ya establecimos
todo lo que es el proceso sucesorio. Lo único que faltaría, que estamos viendo, que es el proceso sucesorio, pero cuando hay testamento. Ahora solo nos falta saber cuando no hay testamento. Y por último, cómo es la partición de la herencia, y que eso va a ser todo con respecto al proceso sucesorio. Un poco, ahí sí que largo, tedioso, pero que es muy importante para no hacerles tan difícil la comprensión del tema. Tenemos unos minutos, yo creo bastantes minutos, más o menos. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto, si puedo, pues las contestaremos. Sí, Andrea. Buenas tardes, licenciada. Con una consulta, yo me perdí la primera parte. ¿Cómo es que se elige a la persona, el albaceado, el alguacil? ¿Cómo es que se elige? O yo cuando en el testamento lo pongo. Esa parte sí no entendí cómo. Mire, desde el momento que debemos de saber qué es el albacea. Y el albacea es el ejecutor, ¿qué? Testamentario. Al decir que cuida los bienes. Al decir que es testamentario, es que ¿dónde tiene que estar su nombramiento? En un testamento. Entonces, esa persona debe de cumplir ciertos requisitos: ser mayor de edad, poder tener la capacidad para poder aceptar bienes hereditarios, y lo que lo establece en el testamento va a ser ese albacea testamentario, pero puede hacer que el testador se le haya olvidado no poner quién era el albacea. En ese momento, entonces, es el juez quien nombra al albacea. Por lo tanto, hay un albacea testamentario y hay un albacea judicial. En el 1045, como dije, está establecido, ahí si usted lo va a revisar, dice: incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiera nombrado albacea. Lo puede nombrar el juez, o le incumbe a los herederos nombrar quién es el albacea. Pero si hay litigio entre los herederos, quien lo va a tener que nombrar es el juez. Si lo nombran los herederos, pues será un albacea legítimo. Y entonces, y en el 1047 dice que también puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para lo que ejerzan mancomunadamente, o sea, pueden ejercer las dos o una después de otra, y entonces por eso se da el albacea mancomunado. Ahora sí. Sí, licenciada, me quedó claro. Puede ser también, puede ser algún familiar que puedan elegir ahí o que esté en el testamento. Totalmente. Ajá. Esa Ahí, es la relación, el principio informador de confianza. La confianza que debe tener el causante para con la persona que va a dejar como albacea. Sí, pues porque es de confianza, porque sus bienes lo que está dejando, ¿verdad? Para que se los repartan. Él va a proteger a los herederos, pero también a que a cada quien se le entregue lo que justamente le corresponde. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias, muchísimas gracias.
¿Algo más, jóvenes? Aprovechen, tenemos tiempo. Bueno, ya se cansaron o se durmieron. Espero que no. Es un tema. Esta es la oportunidad que tienen para poder leer y saber mucho del derecho sucesorio. Les va a servir a lo que es el derecho notarial, y entonces esto es muy importante. Y ya ahorita que termine el año, ya empiezan las preguntas de la abuelita o los familiares. Entonces, mira, ¿y cómo es eso de la albacea? Entonces ahí es donde uno ya se da su importancia y ya puede hablar con suma responsabilidad, porque ya leyó uno bastante de ello. Bueno, si no hay nada más, pues agradecerles su fina atención. Pues yo trato siempre de ser lo más explícito y posteriormente pues subirle la clase en las diapositivas para que ustedes las puedan volver a revisar. Tengan ustedes muy buena noche y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.